Estimados amigos, bienvenidos a su programa Las Tardes con Noticias 7 y el resumen informativo más completo de la televisión ecuatoriana en esta jornada. Estamos ya martes 4 de febrero de 2025. Faltan solo 5 días para las elecciones generales del 9 de febrero. Tendremos información actualizada, por supuesto, de la cuenta regresiva de los comicios, donde, escuche bien, el 90% prácticamente de integrantes de las juntas receptoras del voto se han capacitado ya. Además tendremos obviamente información política y social. Como todos los días, vamos a iniciar por favor con el pico y placa. Póngale por favor martes. Martes no pueden circular desde este momento 16 horas hasta las 20 horas 8 de la noche. Los vehículos con placas terminadas en 3 y 4. 3 y 4 no pueden circular. Se mantiene esta medida de restricción vehicular en Quito. Hay amenaza de lluvia en varios sectores de la capital. Así es que pues a reducir la velocidad. Recuerde que su familia lo espera en casa. Vamos a iniciar. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos de inmediato con la información. Atención, el Gobierno Nacional presentó las 6 sedes de los Juegos Nacionales 2025 que agruparán a más de 11,000 deportistas. Las provincias escogidas recibirán decenas de visitas desde abril hasta noviembre de este año. El presidente de la República, Daniel Noboa, fue quien anunció las 6 sedes de los Juegos Nacionales 2025. Morona, Santiago, Manabí, Azuay, Santa Elena, Guayaquil y Quito son los lugares donde 11,473 jóvenes deportistas participarán en varias disciplinas que incluyen juegos ancestrales. Estamos trabajando para que en todo el Ecuador los parques, las canchas, los coliseos vuelvan a ser lugares seguros donde nuestros niños, jóvenes y adultos disfruten de actividades sanas, libres y seguras. El gobierno nacional destinó cerca de $2.8 millones para los Juegos Nacionales 2025, que se desarrollarán desde abril hasta noviembre, incentivando no solo el deporte en las comunidades, sino también el desarrollo económico de varias zonas del país. No solo se trata de competir, sino de crear las condiciones para que todos los ecuatorianos puedan soñar con ser mejores, con superar obstáculos y con alcanzar metas. FEDENADOR sigue comprometido con el eje del desarrollo, capacitación y formación, gracias a la inversión del Estado y el trabajo en conjunto con el Ministerio del Deporte. El jefe de Estado aprovechó la oportunidad para hablar con los jóvenes y apoyarlos. Estamos haciendo todo y seguiremos haciendo todo lo posible para que el deporte sea una prioridad en el país, para que el deporte sea un vehículo para salir no solo de la miseria y del vicio, sino sea también un vehículo de unidad. Gracias, señor presidente, por apoyar el talento de los deportistas y por respaldarnos día a día. Los Juegos Nacionales 2025 acogerán a niñas, niños y adolescentes, quienes podrán proyectarse en un futuro para competencias internacionales, apoyados por sus comunidades, familias y el gobierno nacional, convirtiéndose en un ejemplo para futuras generaciones. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Vamos de inmediato con información política. Atención, el ministro de Gobierno reaccionó al pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre los decretos ejecutivos 500 y 505. Según José de la Gasca, la designación de Cynthia Gelibert como vicepresidenta encargada está vigente y además no se necesitaría decretos para encargarle la presidencia temporalmente. Con 8 votos a favor, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los decretos 500 y 505 del presidente Daniel Noboa, donde encarga la presidencia temporalmente a Cynthia Gelibert. Sin embargo, para el ministro de Gobierno, José de la Gasca, en nada cambia el panorama. Primero, porque la Corte no toca el decreto 494, donde se designa a Gelibert como vicepresidenta encargada tras la ausencia temporal de Verónica Abad. Por lo tanto, asegura, esta designación está vigente. Que eso no va a ser análisis de la Corte porque es un acto administrativo con efectos individuales que no es de competencia de la Corte. Según el texto de la sentencia, en su numeral 45 indica que no corresponde a esta Corte calificar la existencia o no de las circunstancias fácticas de fuerza mayor alegadas por el presidente de la República dentro de los decretos impugnados. No necesitamos dictar decretos ejecutivos. Si se verifica la circunstancia, repito, de fuerza mayor, como está en este momento o puede estar,
Lo que va a pasar es que opera la sustitución sin necesidad del decreto ejecutivo y estamos en santa paz con lo que ha dicho la Corte. Dentro de la demanda también se pide a la Corte que revise si se transgredió o no el artículo 93 del Código de la Democracia. Sin embargo, en la misma sentencia se indica: a esta Corte no le corresponde pronunciarse sobre la existencia de presuntas infracciones electorales, cuestión que es de competencia exclusiva del Tribunal Contencioso Electoral. Lo que querían era con estas demandas sentar a la señora Abad en la silla de la presidencia. Y ni siquiera la Corte se los permitió porque les dijo que eso no era ni siquiera materia objeto de la controversia. Y sobre la campaña electoral de Daniel Noboa. Veremos cómo lo hacemos, pero eso la Corte claramente no lo ha prohibido ni podía hacerlo. Tampoco nos ha dicho que es obligatoria la licencia y tampoco nos ha dicho que la señora Cintia Yeliber no es la vicepresidenta. Para el titular de la cartera de Estado, los decretos tenían el objetivo de proteger los recursos públicos y evitar un vacío de poder. Edison Saavedra, Noticias 7. Vamos con temas electorales. La atención por razones de seguridad en el día de las elecciones. La Policía Nacional y Fuerzas Armadas ejecutarán un estricto protocolo de medidas para garantizar la tranquilidad en los comicios. Autoridades exhortan a los votantes, en la medida de lo posible, no acudir a sufragar en compañía de niños pequeños y evitar ingresar a los recintos con bolsos. El objetivo es evitar al máximo cualquier tipo de incidentes. El Consejo Nacional Electoral ha tenido varias reuniones con delegados de los diferentes municipios del país para que, en el marco de sus competencias y con las entidades encargadas del caso, hagan los controles respectivos para evitar que puestos de comida o de cualquier otro comercio se ubiquen en los exteriores de los recintos para evitar aglomeraciones. Tengan una distancia prudente para que tanto las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tengan esa capacidad de moverse y de reacción en caso de haber alguna circunstancia que amerite atender o de emergencia que se pueda presentar. Son buenas prácticas que nosotros los vamos a replicar. Policía Nacional y Fuerzas Armadas tienen la disposición de ejecutar un protocolo para que las votaciones se desarrollen sin ninguna irregularidad. Diana Tamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, da referencia de algunas recomendaciones para los votantes. Por ejemplo, que vayan solos, que no lleven niños, lleven solo su documento de identidad, ejerzan su derecho al voto y salgan inmediatamente de los recintos para evitar aglomeraciones. Tome en cuenta que desde el mediodía del viernes 7 de febrero hasta la misma hora del lunes 10 rige en todo el país la ley seca. En ese lapso se prohíbe la venta y consumo de licor. Javier Ceballos, Noticias 7. Bueno, y a 5 días de las elecciones generales del 9 de febrero, el 88.83% de miembros de las juntas receptoras del voto se ha capacitado a nivel nacional. En Pichincha, el porcentaje sube al 93.42%. Esta última semana se cumplirán capacitaciones principalmente en instituciones educativas de nivel superior de la capital. En las delegaciones electorales de todo el país, en coordinación con instituciones públicas y privadas, se mantienen las capacitaciones permanentes para los miembros designados para las juntas receptoras del voto. A nivel nacional, hasta la fecha, de 284.305 ciudadanos seleccionados, han cumplido con esa responsabilidad 252.555 personas, que representan el 88.83% del total. En Pichincha, de 49.357 seleccionados, se han capacitado ya 46.124, es decir, el 93.42%. Deben tener conocimiento pleno de la instalación, que iniciará a las 6:30 de la mañana. De este motivo también tienen que tener conocimiento de la votación, de cómo va a realizarse la votación, y en general sería el escrutinio, el embalaje y el envío de los paquetes electorales al centro de procesamiento electoral. En las últimas semanas se ha capacitado en las delegaciones electorales a nivel nacional y también en instituciones públicas y privadas. En Quito, las últimas jornadas se cumplirán en entidades educativas. La Universidad San Francisco de Quito, del 3 al 7 de febrero, la Universidad Politécnica Salesiana, de igual manera, el Instituto Tecnológico Central Técnico, del 3 al 7, en la Escuela Politécnica Nacional, del 3 al 5, y aquí en la delegación de Pichincha, que será del 3 al 7 de febrero.
Recuerde que en las elecciones 2025 las multas por no capacitación son de $47, por no instalar la junta receptora del voto, $70.50, por no sufragar, $47, y por abandonar una junta receptora del voto, las multas van de $5.170 a $9.400. Esta vez, más del 70% de integrantes de las juntas receptoras del voto designados participarán por primera vez. Rommel Garzón, Noticias 7. Atención, esta semana primero se llevará a cabo el sufragio de las personas privadas de la libertad, luego el voto en casa para personas con discapacidad y finalmente el voto en general. ¿Cuáles son estas fechas según el calendario electoral? Aquí le contamos. A pocos días de las elecciones presidenciales 2025, quedan pocas fechas por cumplirse dentro del calendario electoral. Una de ellas es el voto para las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada, que se llevará a cabo el jueves 6 de febrero, según el consejero José Cabrera. Cuando se tiene sentencia ejecutoriada ya no constarían en el padrón para el proceso electoral. Mientras que el viernes 7 de febrero se ejecuta el voto en casa. Este es para personas con discapacidad y según los datos del Consejo Nacional Electoral, son 662 personas que necesitan este tipo de asistencia. Para acceder a este servicio, los ciudadanos deberán cumplir con los siguientes requisitos. Primero, ser mayores de 50 años. Tener registrada una discapacidad física igual o superior al 75%. Y debe realizar la inscripción en cualquier delegación provincial electoral del país mientras esté habilitado el cambio de domicilio. No es necesario que asista el votante, puede hacerlo un familiar. Además, el mismo 7 de febrero a las 0 horas inicia el silencio electoral, el cual prohíbe a los candidatos y sus equipos llevar a cabo actividades de promoción o campañas electorales a su favor. Finalmente, el domingo 9 de febrero, día del sufragio general, más de 13.7 millones de ecuatorianos están convocados a elegir el próximo presidente, vicepresidente, 151 asambleístas y 5 parlamentarios andinos. Alrededor de 1.800 reservistas de las Fuerzas Armadas colaborarán con el proceso electoral que se llevará a cabo este domingo 9 de febrero en tareas de seguridad interna de los recintos electorales. Este martes 4 de febrero se realizó el reclutamiento en Quito, Guayaquil, El Coca e Ibarra. Desde la madrugada, los reservistas se concentraron masivamente en la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas en la Alameda, en Quito, para el reclutamiento. Son ciudadanos con el grado de soldados de reserva y sus edades oscilan entre los 19 y 45 años de edad que se registraron previamente. El orgullo mismo de vestir un uniforme le da la motivación para venir a estos reentrenamientos. Sentirnos de nuevo en forma y hacer parte de la institución formal. Vamos a estar en cada recinto electoral, vamos a estar protegiendo la seguridad de las personas que pueden venir. Situación similar se vivió en la base de movilización de Guayaquil y en los centros de movilización del Coca e Ibarra. Aquí se realizaron exámenes médicos, valoración psicológica, revisión del pasado judicial para escoger a los reservistas que serán declarados idóneos. La presencia de los reservistas se produjo para apoyar en el proceso electoral del 9 de febrero, porque gran parte del personal militar actual está designado a seguridad en las cárceles, operaciones militares en diferentes ámbitos o instalaciones estratégicas. Conjuntamente con el personal militar profesional a brindar la seguridad interna en los respectivos centros o recintos electorales de todo el país, tanto de la responsabilidad del Ejército como de la Fuerza Naval. El reentrenamiento tendrá una duración de 7 días desde este martes en 2 fases antes de cumplir las tareas que se les asignen. En la teórica se les va a refrescar el buen uso del uniforme militar, leyes y reglamentos militares, así como algo muy importante en la capacitación para el proceso electoral de este domingo 9. A Pichincha se asignarán 320 reservistas, a Guayas irán 1.380 y 100 serán destinados a la Amazonía. Los reservistas recibirán una remuneración de $205 por este reentrenamiento de 7 días. Rommel Garzón, Noticias 7. Bueno, todo está prácticamente listo entonces para el proceso electoral del domingo. Al regresar, vamos a una pausa, pero al regresar tendremos una importante entrevista sobre la prevención de enfermedades digestivas. Cuidado, ya venimos, no se vayan. Continuamos con las tardes con Noticias 7. Ponga atención porque este es un tema muy importante para la familia.
De acuerdo a las cifras reportadas por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, hasta el primer trimestre del 2024 se evidenció un aumento de enfermedades digestivas. Para hablar sobre aquello, pues tenemos la invitación que le hemos realizado al doctor Celis, que nos acompaña acá, Gregory Celis, que es especialista en estos temas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque hay estos datos, generalmente a inicios de año, aparentemente sube pues los problemas digestivos. Bienvenido. Gracias por la entrevista. Bueno, el problema de las enfermedades intestinales es muy grave. ¿Por qué? Porque afecta a un gran número de la población ecuatoriana. ¿Por qué se da? El cambio climático, el exceso de azúcares que venimos comiendo en Navidad y además comemos mucha comida chatarra en la calle. Todo eso se acumula y terminamos con daño intestinal. Pero digo, ¿por qué generalmente es en esta época del año? Nos está pasando la factura de lo que comimos de más en las fiestas de Navidad y fin de año y Año Nuevo. Así es, nos pasa la factura y no aprendemos que tenemos que cuidarnos. O sea, creemos que comer mucho es ser saludable y no es así, más bien hay que comer moderadamente. En el día comer varias veces poquito, eso nos hace muy bien, pero estamos acostumbrados al cerro de arroz, a la cola hiperazucarada y esto nos hace mucho daño. Correcto. A ver, otro tema importante que usted nos va a decir si tiene relación o no. En esa época también aumentan las enfermedades respiratorias, en algunos casos están acompañadas también por vómito y diarrea, por ejemplo. ¿Tiene algo que ver? ¿Tienen alguna relación? Claro que sí, totalmente. Existe algo que se llama equilibrio, el equilibrio se llama homeostasis, técnicamente hablando. Esta homeostasis se pierde y vamos a tener respuesta respiratoria e intestinal. Cuando tengo un ataque respiratorio por un virus, una bacteria, necesariamente mi organismo responde de otras maneras. Me da diarrea, me da náusea, me da mareo y me da vómito. Entonces, esto es consecuencia de toda una serie de eventos patológicos que están relacionados uno con otro. Entonces hay que estar atentos a todos estos síntomas para, pues, ir al médico. ¿Se puede decir que cuando se presentan enfermedades de tipo respiratorio, catarro, gripe, en fin, y van acompañadas con este otro tipo de efectos en el cuerpo, ¿se puede decir que son más graves las enfermedades o no necesariamente? Sí, se puede agravar. Lo que pasa es que la enfermedad puede ir en curso agravándose. Pero hay algo que hay que tomar en cuenta. Nuestro intestino tiene unas bacterias que se llaman bacterias benéficas o saprófitas. Y cuando este desequilibrio se presenta a estas bacterias, vamos a tener enfermedades respiratorias, incluso vamos a tener depresión, ansiedad, angustia, problemas de piel y problemas del hígado. Entonces, estas bacterias deben estar equilibradas, son los famosos probióticos. Por eso, ingerir probióticos equilibra la flora intestinal y nos ayuda a prevenir muchas enfermedades. A ver, expliquemos un poquito, los que no conocemos, ¿qué son los probióticos? Escuchamos mucho en diferentes espacios, en la familia, en general en la sociedad. ¿Qué son los probióticos? Bien, los probióticos son bacterias benéficas para el ser humano. Se define, según la Organización Mundial de la Salud, que los probióticos son bacterias vivas que administradas en cantidades exactas benefician a la salud del individuo. Entonces, son bacterias vivas que tú las adquieres de la comida, por ejemplo, del yogur, ¿no es cierto?, de la cola, y hay muchas bacterias vivas benéficas para el ser humano. ¿Qué hacen estas? Sencillo, compiten con bacterias que nos generan enfermedad. Es una guerra real entre bacterias buenas y malas, y las buenas generalmente siempre ganan, destruyen a las malas y evitan que nos enfermemos. ¿Dónde se encuentran los probióticos? ¿Es necesario quizá una receta del médico o se puede consumir abiertamente normalmente? A ver, los probióticos están en los alimentos, pero hay veces necesitamos un estímulo más de probióticos y ahí es cuando viene la administración extra de probióticos. Generalmente se venden en forma libre, que es lo que llaman OTC, ¿no es cierto? Pero lo recomendable es que sea un médico el que te diga este probiótico necesitas, porque hay probióticos altamente especializados, probióticos que a pesar de que van por la boca, ayudan mucho a la parte respiratoria, al cerebro, a la flora vaginal, a la flora intestinal baja. Entonces depende lo que necesites, el médico te lo puede recetar. Muy bien, queremos agradecerle al doctor Gregory Celis que ha estado con nosotros acá con este importantísimo tema. Muchísimas gracias por ir a cuidarse la salud siempre. Muchas gracias, doctor. Por favor, y no automedicarse. Muy bien, no automedicarse. Con eso nos quedamos, vamos a una pausa, gracias. Por favor, ya regresamos con más aquí en Las Tardes con Noticias 7. Ya venimos.
Continuamos con los operativos en acción. Atención, de acuerdo a las cifras reportadas por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, hasta el primer trimestre del 2024 se evidenció un incremento en los casos de enfermedades digestivas a nivel nacional. Vamos con, esta es la provincia de Pichincha en cabeza, pues los datos. Creo que estamos allí. Vamos con otra nota, 16 horas con 24 minutos. Tenemos adelante un operativo. Adelante, vamos. El operativo se ejecutó a raíz de una denuncia de la toma por parte de 6 miembros de un grupo delictivo de una mina en Santa Marta, Cantón Ponce Enríquez, en Azuay. Los sujetos, usando vestimenta militar y armas de grueso calibre, habrían sustraído dinero en efectivo y celulares. Policía y Fuerzas Armadas intervinieron en la zona y decomisaron 115 unidades de cordón detonante, 6 rollos de mecha de seguridad, más de 800 artículos explosivos, 7 sacos de nitrato de amonio y material detonante. No hubo personas detenidas. En otro golpe a la actividad de la minería ilegal y con base en información obtenida de inteligencia militar, la Fiscalía dirigió el allanamiento de un inmueble en el cantón Macará, provincia de Loja, que presuntamente era utilizado como centro de acopio de material producto de actividades mineras ilegales en la zona. En el lugar se incautaron 520 bultos con material aurífero, que serán sometidos a las pericias correspondientes. El Ministerio Público abrió una investigación previa para establecer responsabilidades. Javier Ceballos, Noticias 7. Atención, este martes se registró un tiroteo en una escuela de Suecia. Las autoridades indicaron que 5 personas resultaron heridas. Los detalles con nuestra compañera Emilia Reynoso. Emilia, buenas tardes, te escuchamos. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la redacción internacional y les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un nuevo decreto ejecutivo que retirará a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y suspenderá el financiamiento a la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en el cercano Oriente. Esta decisión, que se lleva a cabo el mismo día en que Trump se reunirá con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Washington. El recorte de fondos a la UNRWA habría sido resuelto tras una serie de investigaciones que vincula a la agencia con el grupo terrorista Hamas, señalado como el responsable del ataque contra Israel el 7 de octubre del 2023, el cual dio inicio a una guerra en la Franja de Gaza que ha dejado más de 40.000 muertos, en su amplia mayoría civiles. Y en otros temas les contamos que 5 personas resultaron heridas tras registrarse un tiroteo en una escuela en el centro de Suecia. La policía pidió a las personas que se mantengan alejadas de esa zona. Según las autoridades, ningún policía recibió impactos de bala en la operación. Agregaron que un número indeterminado de alumnos y profesores se encuentran encerrados en el recinto como medida de protección hasta que finalice el operativo. Según medios suecos, los testigos oyeron lo que creyeron ser disparos de un arma automática. Indicaron también que el tirador se quitó la vida poco después del ataque. Y ya para finalizar, les contamos que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció a través de sus redes sociales que mantuvo una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y decidieron suspender por 30 días la implementación de aranceles del 25% que empezaría este martes. Canadá se comprometió con el gobierno estadounidense a nombrar un SAR contra el fentanilo, incluirá también a los carteles de la droga en la lista de organizaciones terroristas y asegurará vigilancia las 24 horas en la frontera para combatir el crimen organizado y el tráfico de fentanilo. Mientras que China, afectada también por los aranceles estadounidenses, anunció que pondrá sus propios aranceles a múltiples importaciones estadounidenses, además de anunciar una investigación contra el gigante tecnológico Google. Y bien amigos, esa es toda la información que nosotros tenemos desde la redacción internacional. Volvemos al estudio con ustedes que tienen más información. Linda tarde y nos vemos mañana. Muchas gracias, Emilia. Importante información internacional y con esto nos vamos a despedir. Gracias por habernos sintonizado. Recuerden, pocos instantes más, las tardes o en las tardes tú decides, estará la candidata asambleísta nacional Diana Jacome. Recuerde también que hoy 19 horas en punto, la edición estelar de Noticias 7 con lo más importante de la información. Nos despedimos. Felicidades, Ecuador. Buenas tardes.